Hola chicos, esta es la primera clase que vamos a tener online, o al menos la primera que estoy grabando, sobre funciones complejas. A esta altura ya supongo que deben haber visto números complejos como pares ordenados con sus propiedades de producto, de suma, multiplicación, etcétera. Ya tienen algunas nociones de las regiones en el plano, saben el concepto de módulo, que lo vamos a usar dentro de un rato, y no mucho más. Esta clase en realidad no va a ser sobre todas las funciones complejas, sino va a ser sobre el primer tema, que es el de topología del plano complejo, que es lo que vamos a necesitar para definir las funciones. Vamos a empezar entonces con este primer punto y después en otro video subiremos más cosas. Primero, concepto de entorno. Un entorno es esencialmente el conjunto de puntos que está a una distancia menor o igual que cierto punto llamado centro. Entonces, nada, la forma de los entornos son circunferencias. Como saben, el módulo es la distancia entre z y z0 si la distancia entre este punto fijo, un punto cualquiera, y este punto fijo es menor que delta, quiere decir que todos los puntos que están a menor distancia que delta van a pertenecer a un entorno. Un entorno reducido es un concepto muy parecido. Lo único que, fíjense que acá simplemente dice módulo de z menos z0 y no módulo de z menos z0 mayor que 0, que es lo que dice el entorno reducido. ¿Qué significa esto? Que un entorno reducido es el conjunto de puntos que están a menor distancia de delta, pero sin incluir a z igual a z0, que es el único caso en que módulo de z menos z0 es igual a 0. Esto nos permite definir algo que es muy obvio, pero que en matemáticas necesitamos definirlo de manera formal, que es lo que se llama un punto interior. ¿Qué es un punto interior? Fíjense, Z0 es interior a un conjunto D si existe algún epsilon, si existe algún epsilon, ¿sí?, tal que Z menos Z0, ¿sí?, el conjunto, o sea, el entorno de Z0, Z menos Z0 menor que epsilon, está incluido completamente en D. ¿Qué significa? Que si uno tiene un conjunto, fíjense, lo estoy dibujando con puntitos, ya vamos a ver por qué. Si tengo un conjunto, un punto Z es interior si, por ejemplo, Z0 es interior si puedo encontrar un entorno que está incluido totalmente en este conjunto D. Fíjense que es posible encontrar un entornito, bueno, no me salió muy redondo, un entornito alrededor de Z0 de forma tal que esté incluido totalmente en D. Si amplío esta zona, ¿sí? Si agarro un punto que está por acá, y esto es D, fíjense, es un zoom de esta parte, si agarro un punto que no esté en D, bueno, no está claramente este conjunto dentro de D. Y si agarro un punto como este, tampoco, porque va a haber puntos que del conjunto van a pertenecer a D y también no van a pertenecer a D. Entonces la definición de punto interior es eso, simplemente que si encuentro un entorno alrededor del punto que está incluido completamente en el conjunto, es un punto interior. ¿Qué vamos a llamar entonces un punto exterior? Igual, lo contrario. Si uno tiene un conjunto D y quiere ver si un punto es exterior o no, tiene que ver si, por ejemplo, este punto, que todos sabemos que es un punto exterior, matemáticamente debería encontrar, ¿sí?, que para que exista un entorno de radio epsilon, si acá está el epsilon, tal que todo este conjunto no está en D. Entonces, existe un epsilon tal que todo este conjunto no está en D, y si agarremos no me van a salir nunca redondo, un entorno alrededor de este punto que no está en D, entonces digo, puede ser afuera. Obviamente no puedo ser
no puedo hacer tan salame como por ejemplo agarrar este punto y decir, este punto está fuera de D, y no, porque si agarro un epsilon muy grande que hace así, fíjense que estos puntos que están acá están en D, pero bueno, hay que agarrar con criterio, porque esta definición dice que si existe un epsilon, ¿sí?, tal que no pertenezca al conjunto, entonces es un punto exterior. ¿Sí? Fíjense, me equivoqué. Fíjense que estas son definiciones bastante razonables que nos sirve escribirlas de manera formal, porque bueno, esto es un curso de matemática y tenemos que hacer las cosas más o menos razonables. ¿Qué es un punto frontera? Lo que nos queda. Un punto frontera es un punto que no está ni en el interior ni en el exterior. Por ejemplo, si este fuera el conjunto D y esto fuera no el conjunto D, si agarro un punto por acá, ya sabemos que podemos encontrar un entornito acá alrededor que no esté ningún punto en D. Y si agarramos un punto por acá, cualquier entorno, ¿sí?, o puedo encontrar un entorno tal que todos sus puntos no hay ninguno que no pertenezca a D. Pero ¿qué pasa si agarro un punto por acá? Este punto, cualquier entorno que agarre, sea chiquitito o sea grande, fíjense que hay parte de los puntos que están en D, que son estos de acá, y parte de los puntos que no están en D. A eso se lo llama frontera. ¿Sí? Fíjense que son definiciones de lo más razonables, pero tenemos que formalizarlos por una cuestión de que esto es una clase de matemática. Página 3, página 4. Entonces llegamos a la noción de conjunto abierto. ¿Sí? Tenemos dos tipos de definiciones. Hay una definición que es un poco más clara, que para mí es esta primera definición, y una que es un poco más oscura, porque uno tiene que hacer un razonamiento posterior a este. Todos sus puntos son interiores. Fíjense, supongamos que este conjunto, lo voy a dibujar en negro, este conjunto no tiene por qué tener forma de nada. Fíjense que lo hago punteado, porque vamos a notar a los conjuntos abiertos como su borde punteado. Supongamos que este es un conjunto abierto. Si es un conjunto abierto, cualquier punto que pertenezca al conjunto, fíjense, no es ninguno de los del borde. ¿Por qué? Porque todos sus puntos son interiores. Entonces, si agarramos un punto, casi una tautología esto, si agarramos un punto podemos encontrar un entorno que pertenece todo al conjunto. Si agarramos uno muy cerca y le hacemos un zoom, estamos en la misma, porque puedo encontrar un entornito completamente incluido en D. Recuerden que esta parte es el D y esta parte es el no D. Entonces, un conjunto abierto es un conjunto para el cual todos sus puntos son interiores. Otra forma de decirlo, ahora que entendimos esta, es que no incluye ninguno de sus puntos frontera. Fíjense que un punto de frontera es un punto que está justo en el borde. Bueno, eso lo vamos a ver como contraposición. ¿Por qué nos van a servir los conjuntos abiertos? Ya vamos a ver que cuando trabajemos con funciones, con límites, vamos a tener que movernos en un punto y en todo punto de un entorno para calcular, por ejemplo, eventualmente derivadas. Los conjuntos tienen que admitir entornos incluidos totalmente en D, porque si me salgo del conjunto D, quizá la función no esté definida. Entonces, por eso es muy importante que sea abierto. Venimos acá a la página que sigue. ¿Qué es un conjunto cerrado? Un conjunto cerrado es lo opuesto a un conjunto abierto, ¿sí? Que significa que no incluye ninguno de sus puntos frontera, o mejor dicho, que incluya todos sus puntos frontera, pero estoy discutiendo con mi hija. Esto va a quedar en la clase, supongo, si no la grabo de vuelta. Un conjunto cerrado es un conjunto que tiene todos sus puntos frontera. ¿Qué significa? Que en el conjunto están incluidos todos los puntos frontera. ¿Sí? Es casi una tautología, dije lo mismo con distintas palabras, pero fíjense que el complemento, que es lo que dice aquí, su complemento es abierto. El complemento hasta llenar todo el plano complejo, ¿sí? Es la parte de afuera de este conjunto D. Fíjense que en el exterior del conjunto D no está ninguno de esos puntos frontera, no está ninguno de los puntos frontera porque están en D. Entonces el conjunto de afuera es abierto, que es lo que dice acá, su complemento es abierto. Más o menos estamos hasta acá. Fíjense que
Hay dos tipos de conjuntos claros. Está el conjunto abierto. Un conjunto abierto es el que tiene todos sus puntos, ninguno de sus puntos fronteras, y un conjunto cerrado que tiene todos sus puntos en el conjunto. ¿Qué pasa en el medio? Si tiene mitad de los puntos en el conjunto y mitad de los puntos que no están en el conjunto, de frontera me refiero. Bueno, en ese caso no recibe ningún nombre, no es ni abierto ni cerrado. Voy a tener que practicar escribir mejor con la Wacom. ¿Sí? Así que si tiene todos los puntos, es cerrado. Si no tiene ningún punto frontera, es abierto. Buenísimo. Vamos ahora, esto es sobre la inclusión de los puntos en un conjunto. Ahora vamos a ver otra noción sobre los conjuntos, que es la conectividad de los conjuntos, o sea, cómo están hechos. Un conjunto conexo es un conjunto, es una definición muy importante, es un conjunto que cumple con la siguiente propiedad. Cualquier par de puntos que pertenecen al conjunto se pueden unir entre sí por curvas continuas que pasan en todo momento por dentro del conjunto. ¿Qué significa? Por eso me dejé un lugarcito para dibujar, hagamos un conjunto con formas extrañas, con forma de zapato deformado, no me importa, y supongamos que agarramos un punto por acá y otro punto por acá. Estos puntos, ¿sí?, ¿se pueden unir con una curva continua? Sí. Cambio de color para que se note, vengo acá y voy de alguna manera entre los dos puntos con una curva continua. Esa curva puede llegar hasta ser única, pero lo importante es que exista al menos una. La definición formal habla de que las curvas están formadas por secciones paralelas a los ejes y una formalidad que a esta altura mucho no tiene sentido. Entonces esto es un conjunto conexo. ¿Qué significa? Que cualquier par de puntos se puede conectar con una curva continua. Habría que probar que cualquier par de puntos se puede unir con una curva continua, pero uno ve que al existir la posibilidad de ir dando vueltas con la curva para llegar de un punto a otro, bueno, eso claramente me define que es un punto, que es un conjunto conexo. ¿Qué no es un conjunto conexo? Para entender mejor lo que es un conjunto conexo. Supongan, vamos a borrar un poco, supongan que tenemos un conjunto que está formado por los puntos de acá adentro, ¿sí?, los puntos de acá adentro y los puntos de acá adentro. ¿Sí? Fíjense, este conjunto que está formado por dos pedazos, ¿sí?, no es que este sea un conjunto de 1 y este es un conjunto de 2, no, son los mismos el conjunto de. ¿Es un conjunto conexo? Y la respuesta es que no, porque si uno agarra un punto por acá y un punto por acá, está eligiendo mal un ejemplo porque los puedo unir sin problemas, pero si uno elige, voy a borrar un poco porque es un poco de lío. Si uno tiene un conjunto que tiene una parte acá y una parte acá, si uno elige un punto que está por acá y otro punto que está por acá, claramente no se puede unir con una recta continua, una curva continua que los una, siempre pasando por el interior del conjunto, porque en cuanto uno trata de llegar a esta parte, toda esta zona está prohibida porque no pertenece al conjunto, porque el conjunto era la parte interna de este y la parte interna de este. Bueno, esa es la diferencia entre conjunto conexo y conjunto no conexo. Simplemente conexo. El simplemente conexo para mí es un nombre poco feliz. Quizá a algún matemático le gusta, a mí en particular no me gusta, porque parece que es más simple que un conexo. No exactamente. Fíjense, un conjunto simplemente conexo, vamos a leer la definición, hago un dibujito, es un conjunto que cumple con que cualquier curva, ¿sí?, cerrada, incluida totalmente en el conjunto, ¿sí?, tiene todos sus puntos interiores en el conjunto. ¿Sí? ¿Qué significa? Este es un conjunto simplemente conexo, y parece que sí, porque si uno agarra una curva cerrada cualquiera, ¿sí?, obviamente estoy hablando de curvas antes también, curva continua, curva cerrada continua. Todos los puntos interiores están, fíjense, están adentro del conjunto.
¿Qué no es un conjunto simplemente conexo? Uno por ahí lo entiende mejor. Es un conjunto que tiene un agujero. Por ejemplo, un agujero como este. ¿Qué significa que no es simplemente conexo? Voy a agarrar otro color y hago una curva. Fíjense, si uno agarra esta curva cerrada y quiere ver si todos los puntos están adentro, fíjense que todos los puntos efectivamente están adentro. Pero este es un ejemplo medio salame. Si uno elige con un poco más de astucia, se da cuenta que ¿sí? Esta curva que dibujé, estos puntos están en el conjunto, pero estos puntos no. Entonces, esta curva que está cerrada, incluida totalmente en el conjunto D, no tiene a todos sus puntos dentro del conjunto. ¿Estamos? Bueno, es difícil hacer preguntas sin respuesta, lo iremos discutiendo. Último concepto que vemos en esta clase es recinto. El recinto es un conjunto particular, que es el que vamos a usar mucho para definir funciones. Fíjese que no pido mucho, pido que el conjunto sea abierto y conexo. Abierto y conexo, recuerden que esto es abierto porque no tiene los puntos del borde, y esto no es conexo porque esto no está conectado, ¿sí? Con esto, ¿sí? De manera que pueda trazar una curva continua entre un punto y otro. Y a este tipo de conjuntos le vamos a llamar recinto, que es el conjunto que vamos a usar para las funciones. Por ahora termino esta primera clase, espero que haya sido clara, la voy a escuchar de vuelta, quizá no la suba, y bueno, después estamos en contacto en el foro. Que tengan buen día y nos vemos en la próxima clase.